Bienvenidos, valientes espectadores, a un rincón oscuro del mundo de la ciencia, donde la oscuridad se ha convertido en un terror y el descubrimiento en pesadilla. Hoy los llevará un viaje a través de los corredores más siniestros de la investigación científica, presentándoles 4 experimentos tan espeluznantes que desafían nuestra comprensión y erizan la piel. Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha tenido un deseo insaciable por comprender los secretos del universo y desentrañar los misterios de la mente. Sin embargo, esta búsqueda incansable del conocimiento ha llevado a algunos científicos a cruzar el límite ético y moral, adentrándose en territorios oscuros y peligrosos. Experimentar con lo desconocido puede traer consigo descubrimientos asombrosos, pero también puede liberar horrores inimaginables. A lo largo de la historia han habido mentes brillantes que, impulsadas por la ambición y la curiosidad, llevaron a cabo experimentos que hoy en día nos hacen cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la ciencia. Estos científicos, en su afán por explorar lo prohibido, realizaron experimentos que se convirtieron en verdaderas pesadillas, revelando las partes más sombrías de la naturaleza humana y dejando cicatrices imborrables en sus sujetos de estudio. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, donde la delgada línea entre la curiosidad y la locura se desvanece y el horror científico toma protagonismo. Bienvenido a un mundo donde la realidad supera la ficción. Número 1. Iniciamos nuestro recorrido con la infame prisión de Stanford. Corría el año 1971 cuando el Dr. Philip Zimbardo, un psicólogo de renombre de la época, decidió explorar los límites de la psicología humana y la naturaleza del poder. Convocó a un grupo de estudiantes universitarios aparentemente inocentes y comunes y los dividió en 2 bandos. Uno los llamó carceleros y a otros prisioneros. Lo que debía ser un simple experimento de roles se convirtió rápidamente en un espiral de abuso, sufrimiento y deshumanización. Dentro de las paredes de la prisión improvisada en el sótano de la Universidad de Stanford, los jóvenes asumieron sus roles con una intensidad inesperada. Los carceleros, armados con gafas de sol y porras, se transformaron en figuras autoritarias y crueles, infligiendo castigos humillantes y sádicos. Los prisioneros, despojados de su identidad y confinados en celdas diminutas, sucumbieron a la desesperación, el miedo y la sumisión. La atmósfera se volvió tan opresiva y aterradora que en tan solo 6 días, lo que se había planeado como un experimento de 2 semanas tuvo que ser abandonado prematuramente, ya que los efectos psicológicos sobre los participantes fueron tan profundos que algunos aún cargan con las cicatrices emocionales de aquellos días oscuros. El experimento de la prisión de Stanford reveló lo peor de la naturaleza humana, como el poder y la autoridad pueden corromper y deshumanizar a los individuos, llevando a actos de crueldad inimaginables. Este estudio se convirtió en una lección escalofriante sobre la fragilidad de la moralidad y la facilidad con la que cualquiera puede convertirse en un monstruo bajo las circunstancias adecuadas. Así el Dr. Zimbardo nos mostró que dentro de cada uno de nosotros hay un rincón oscuro esperando ser liberado por la situación adecuada. Número 2. El proyecto MKUltra. El siguiente experimento viene directamente de las sombras del espionaje, en una época donde la paranoia y la Guerra Fría dominaban el mundo. El proyecto MKUltra. Este era dirigido por la CIA. Es uno de los capítulos más oscuros de la historia del espionaje y la ciencia.
Su objetivo era controlar mentes y manipular el comportamiento humano a través de métodos inimaginables y poco éticos. Comenzando en la época de 1950, MKUltra llevó a cabo experimentos en sujetos involuntarios, incluyendo ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento. En sus esfuerzos por encontrar una droga de control mental y técnicas de lavado de cerebro, científicos y agentes administraron LSD y otras sustancias alucinógenas a individuos desprevenidos. Los sujetos fueron sometidos a pruebas que incluían hipnosis, privación sensorial, electroshock y diversas formas de tortura psicológica. Los efectos de estos experimentos fueron devastadores. Muchas de las víctimas quedaron atrapadas en un estado de paranoia y confusión, incapaces de distinguir entre la realidad y las alucinaciones inducidas. Sus vidas fueron destrozadas por el trauma y las secuelas mentales. El legado del proyecto MKUltra es un rastro de tragedia, sufrimiento y preguntas sin respuesta. La verdad sobre MKUltra comenzó a salir a la luz en la época de 1970, cuando se reveló la magnitud de los horrores cometidos. A pesar de las investigaciones y audiencias posteriores, muchas de las víctimas nunca recibieron justicia y gran parte de los detalles permanecen envueltos en el misterio. El proyecto MKUltra es un escalofriante recordatorio de cómo la ambición desmedida y la falta de ética pueden llevar a los científicos y gobiernos a cometer actos atroces en nombre del progreso y de la seguridad. Nos advierte de los peligros de perder nuestra humanidad en la búsqueda del poder absoluto. Número 3. Los experimentos de Tuskegee. El estudio de sífilis en Tuskegee es una oscura mancha en la historia de la medicina y de la ética. Iniciando en 1932 por el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, este experimento se llevó a cabo durante 40 años, sumergiendo a cientos de hombres afroamericanos en un mar de engaños y sufrimientos. Bajo el pretexto de brindar atención médica gratuita, estos hombres fueron reclutados sin su consentimiento informado y privados de un tratamiento crucial. El propósito declarado del estudio era observar la progresión natural de la sífilis no tratada. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue una violación grotesca de los derechos humanos, ya que los participantes, en su mayoría pobres agricultores, creyeron que estaban recibiendo un tratamiento para la sífilis, pero en realidad se les estaba administrando un placebo. Incluso después que la penicilina se estableciera como un tratamiento eficaz para la sífilis en la década de 1940, los investigadores deliberadamente retuvieron el tratamiento, condenando a estos hombres a sufrir los efectos devastadores de la enfermedad. La crueldad del estudio se extendió más allá de los sujetos directos. Esposas, hijos y nietos también se vieron afectados, ya que la sífilis se transmitía a través de generaciones. El dolor y el sufrimiento infligido por la falta de ética en la investigación resonaron a lo largo del tiempo, creando una desconfianza profunda y justificada hacia el sistema de salud entre la comunidad afroamericana. Finalmente, en 1972, la horrible verdad salió a la luz gracias a una infiltración a la prensa, lo que llevó a la terminación del estudio y a una investigación pública. La indignación resultante dio lugar a cambios significativos en las regulaciones de las investigaciones médicas, incluyendo la creación de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos de la Investigación Biomédica y el comportamiento e implementación de directrices más estrictas para el consentimiento informado y la ética. El estudio de sífilis de Tuskegee sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la ciencia, cuando se desvía de la moral y de la ética,
puede convertirse en una herramienta de horror y sufrimiento. Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la integridad y el respeto por la dignidad humana en cualquier investigación. Número 4. El experimento de la obediencia de Milgram. Ahora viajamos a la década de 1940, una época marcada por la posguerra y los juicios de Nuremberg, que llevaron al psicólogo Stanley Milgram a preguntarse hasta qué punto las personas obedecerían la autoridad, incluso cuando se les ordenaba hacer daño a otras personas. Lo que Milgram descubrió fue un lado oscuro de la naturaleza humana que aún nos atormenta. En un laboratorio de la Universidad de Yale, Milgram reclutó voluntarios para un supuesto experimento sobre la memoria y el aprendizaje. Los participantes, pensando que estaban colaborando en una investigación inofensiva, fueron asignados al papel de maestros, mientras que los alumnos eran en realidad actores, que eran cómplices del experimento. Los maestros tenían la tarea de administrar descargas eléctricas cada vez que los alumnos cometían un error en una prueba de memorización. Lo que los maestros no sabían era que las descargas eléctricas eran falsas, pero los gritos y súplicas de los alumnos eran cuidadosamente coreografiados para parecer auténticos. A medida que los errores se acumulaban, la intensidad de las descargas aumentaba y los maestros eran instados por una figura de autoridad vestida con una bata blanca de laboratorio y les decía que continuaran administrando las descargas a pesar de los gritos de dolor y las peticiones de detenerse. El resultado del experimento fue escalofriante, ya que una gran mayoría de los participantes continuaron obedeciendo las órdenes, administrando lo que creían eran descargas extremadamente dolorosas e incluso letales, simplemente porque una figura de autoridad se lo ordenaba. Este hallazgo sacudió la comprensión de la psicología humana y planteó inquietantes preguntas sobre la capacidad de las personas para cometer actos atroces bajo la influencia de la autoridad. El experimento de la obediencia de Milgram reveló una inquietante verdad sobre la obediencia ciega y la moralidad humana. Nos mostró que bajo las circunstancias adecuadas, personas comunes y corrientes pueden ser llevadas a cometer actos de crueldad inimaginable. Este estudio sigue siendo un recordatorio perturbador de que el potencial para el mal reside en cada uno de nosotros, esperando a ser desencadenado por el poder y la autoridad. Milgram nos dejó con una advertencia sombría. Debemos ser conscientes de la influencia de la autoridad y siempre cuestionar las órdenes que desafíen nuestra moral y ética. Porque como él mostró, la línea entre el bien y el mal es más delgada de lo que podríamos imaginar. Estos experimentos nos recuerdan que la búsqueda del conocimiento tiene un costo y que la ética y la humanidad deben guiar siempre a la ciencia. Gracias por acompañarme en este inquietante recorrido. Si te ha gustado esta información, no se te olvide darle un like y suscribirte a mi canal para más historias estremecedoras. Fuerte abrazo, bendiciones a todos.